Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por haber entrado otra vez a los aromas de la Catrina. Esta semanita vamos a hablar de perfumes de celebridad, que no habíamos tocado el tema. Hay unos aromas muy interesantes que tiene por ahí Fraiche, que a mí me gustan mucho y que los quiero compartir con ustedes. Vamos a profundizar un poquito más en las narices que están atrás de estos perfumes para que sepamos, bueno, lo que hay atrás de ellos y quiénes los han diseñado y qué otros perfumes han diseñado. Así que yo creo que va a estar interesante. Así que comenzamos. Ok, pues como les comentaba, esta semanita vamos a hablar de perfumes de celebridad que son muy socorridos en Fraiche. Y la verdad es que les quedan muy bien, los hacen muy bien. Hay unos muy lindos. Yo voy a empezar ahorita con el de Selena Gómez. Este perfume que es súper rico. Híjole, es un perfume divertido, femenino, yo diría que hasta un poquitito adolescente. Lo pueden usar chicas a partir de los, yo creo que hasta de los 12 años. De verdad es un aroma bien, bien rico. Está avalado por la casa Givaudan. Esta casa ha diseñado perfumes como Pink Sugar de ellos, Davidoff, Cold Water también, que es muy bueno. Le ha hecho a Katy Perry, el Miau, y no lo van a creer, pero también ha trabajado para Tom Ford. Hizo el Black Orchid. Este perfume está rico. Tiene las notas de salida, son muy cítricas. Es una piña, ay, híjole, deliciosa. De verdad está muy rico el perfume. A mí, yo no lo había conocido. Este, Pasé por ahí a Freiche a darme la vueltecita a ver qué tal estaban. Y este me cautivó. Me gustó muchísimo y no me gustan mucho los aromas como tropicales, pero este yo creo que solo trae la salida muy marcada de la piña, pero de repente ya va bajando mucho y sí se queda un poquito más floral. Y está de verdad muy refrescante, es como para usarlo en primavera, verano, cuando hace mucho calorcito. Yo me lo llevaría hasta la playa. Este es interesante porque se supone que trae chocolate en la base. Yo la verdad no lo percibo mucho. No solo trae chocolate, trae coco también. No, no le sentí yo mucho el coco, pero está muy rico, está muy refrescante. Es de esos aromas que te ponen viva, que te ponen contenta. A mí así me puso, la verdad. Y se los recomiendo, me gustó mucho. Las notas de salida es piña, frambuesa, durazno y naranja. Se siente un poquitito, sí, cítrico, yo siento mucho, muy, muy presente la piña. Incluso la siento que está como punzante y palpitando casi todo el perfume. Pero no lo hace un perfume muy infantil. O sea, sí lo puedes usar un adolescente desde los 12 en adelante hasta hasta la edad que uno quiera usar un perfume que lo haga sentir bien. Yo lo usaría para ponerme de buenas porque está súper chispeante, está rico. De verdad se los recomiendo mucho. El corazón es zarzamora, fresia y almizcle. Y sí está fresco, les comento que es fresco el perfume. Al final trae el chocolate, la vainilla, el coco y el ámbar, pero no es un perfume para nada pesado, ¿eh? Si tienen la oportunidad, pásenlo a ver a Fraiche. Está bien rico, me gustó, se los recomiendo mucho. Aparte la botellita me encantó, está súper bonita, tiene así como unos globitos de corazón arriba, está muy femenino, está bien, bien, bien dulce, me encantó. Otro que vamos a reseñar es, Ride or Die. La verdad es que a mí no me gustan mucho los perfumes de Kim Kardashian, pero este es uno de mis favoritos. Tiene por ahí ciruela y me gusta mucho cómo está manejado. Aparte es un fresquito súper versátil, pero está diferente. Es un perfume muy diferente. A mí me gustó, yo lo conocí hace como 2 años, bueno, poquitito antes de entrar a la pandemia. No tuve mucha oportunidad de usarlo bien, bien como me hubiera gustado en ese tiempo, pero, ay, sí, la ciruela está súper rica.
saliendo en el perfume, es lo primero que se percibe. Trae zarzamora, mandarina también. Se siente un poquitito cítrico, pero al final queda un poco dulcecito porque trae abatonca, también trae el caramelo, trae vainilla, entonces sí está muy rico, está muy dulcecito, pero no termina en un dulce así muy empalagoso. La verdad es que están muy bien manejadas todas las notas. A mí me encantó. Se los recomiendo, es uno de los que más me gusta de ella, de la línea de Kim Kardashian. Les comentaba que las notas de salida es zarzamora, ciruela, mandarina, el corazón es jazmín, frambuesa y gardenia. Y la base es vainilla, caramelo y abatonca. La verdad es que yo creo que yo no le siento tanto el jazmín. Lo más que percibo son las frutas, la ciruela está muy presente en el perfume. Y si acaso, la gardenia, pero está muy ligerita, la verdad. Se los recomiendo, este es otro que dense la oportunidad de conocer. No importa qué edad tengamos para conocer, yo creo que este tipo de perfumes, porque mucha gente piensa que son aniñados y demás, y no, hay unos que están muy interesantes. Vámonos con Doña Ariana Grande, ¿no? Que, bueno, es el hit yo veo que de Fraiche, bueno, y en el grupo en donde estamos, lo ocupan mucho y la usan mucho. Este es el Thank You Next de Ariana Grande. Y la verdad lo que más predomina yo siento en este perfume pues es la pera. Trae coco también, en la salida se siente potente, o sea, junto con la pera. No es un coco dulce, es un coco aromático, pero la verdad es que a mí me pegó más en la piel la parte de la pera, un poquitito dulce, como son muchos los de Ariana Grande, ¿no? Que son aromas muy versátiles. Yo los usaría pues de día, en primavera, verano. Este está como para primavera, verano. La verdad está rico. ¿Qué más les puedo decir de este perfume? Yo lo usaría lo usaría para ir a trabajar. Lo usan mucho chicas a partir de los 16 años. Yo creo que está muy bien. La verdad está rico el perfume. Este perfume pues es un floral frutal gourmand del 2019. Es muy reciente. En las notas de salida también trae frambuesa, aparte de la pera que les comentaba. El corazón es coco, rosada. La base son macarrones dulces y almizcle. Entonces, yo lo sentí al final, sí está un poquito almizclado. Está un poquitito, o sea, como que sí baja mucho el cítrico de la frambuesa, de hecho, como que la tapa. El coco está pintado atrás de la pera está siempre como que muy presente en el perfume, casi nunca se va. Y la verdad es un perfume muy versátil, muy lindo. Yo se los recomiendo también, si andan por ahí, pues que pasen a probarlo y a conocerlo. Ahí está rico, está lindo. El otro con el que vamos a seguir es Electrify de Paris Hilton. La verdad es que, híjole, este es un perfume ámbar floral. La nariz detrás de este perfume es Yves Casar. Ha hecho perfumes con Calvin Klein, con Calvin Klein hizo el Eternity Summer, ha hecho flackers de Euphoria también, ha hecho un perfume con Emmanuel Húngaro y con Giorgio Armani. La verdad este perfume me gustó mucho porque, no sé, sale como que de la línea de lo de Paris Hilton, lo siento como que menos dulce. Está muy lindo. Trae notas ozónicas que yo no las conocía mucho, pero sí se sienten. Está como muy acuoso el perfume, pero está rico. La verdad es para temporada yo creo que de primavera, verano, ¿eh? Yo lo usaría en esa época porque está como muy refrescantito. ¿Qué más trae? En las notas de salida trae manzana roja y mandarina. Casi no se siente
La manzana está como muy pintadita, pero está rica. Está un poquitito cítrico. Sí, lo siento por ahí. Trae violeta persa también. Yo la verdad es que sí están como que muy bien mezcladas todas las flores, ¿eh? No siento como que una en particular. Está un floral rico. Este es un ámbar floral del 2019. Me gustó. El corazón es amapola, rosa turca, peonía y magnolia. Les digo que sí trae mucha florecita, pero yo lo siento así como que está muy bien mezclado con todas las demás notas. No se siente tan floral. Trae coco también en la base, absoluto de vainilla, pachuli y sándalo. Sí, al final se vuelve, ese pachuli le ayuda a tener un poquito más de cuerpo al perfume. La verdad es que a mí me gustan mucho los perfumes de Paris Hilton porque rompe ese esquema un poco que mucha gente piensa que son perfumes aniñados, y ella como que de repente sí le da todo el giro y el cambio al perfume, y a lo mejor puede salir muy dulce o muy frutalito y todo, pero al asentarse el perfume lo hace de maravilla. O sea, se sienten perfumes fuertes, con cuerpo, no sé, me gusta cómo se los trabajan. Electrify yo no lo había podido usar, pero sé que es uno también de los más socorridos en Fraiche. De hecho, pedí los más vendidos para de este tipo de perfumes, ¿no? De celebridad. El otro es Riri, que la verdad es que yo no oigo que hablen mucho de él, pero a mí me gustó muchísimo de Rihanna. Y también creo que va muy bien en esto de los perfumes ella. Hace cosas como que diferentes, también con presencia. Será porque a ella le gusta, creo que le gustan mucho los perfumes, ¿no? Y le gusta mucho el diseño, entonces yo creo que por eso es que va mucho su línea por ahí. Me encanta porque sí trae ahí una nota media alcohólica, porque trae ron en la salida y se siente muy rico, ¿eh? Yo casi no les percibo las notas de alcohol a veces a los perfumes, o sea, de alcohol, vamos, de que lo traigan declarada como coñac o vodka o cosas así. Y sí se le nota el ron luego en la salida. Trae también maracuyá, entonces sí la puedes sentir como muy tropical, pero no de repente se empieza a sentir ya muy asentado el perfume, y ese sándalo y el almizcle que trae al final, pues lo hace delicioso. Yo lo usaría en las tardes, lo siento un poco nocturno, pero nocturno como para primavera, verano, no para otoño, invierno. Vamos a darle por aquí el papelito. Me encantó, de verdad me encantó desde la salida. Vamos a ver qué más trae. El corazón es madreselva, fresia, rosa, jazmín y flor de azar. Se le siente la fresia y he notado que he visto 2, 3 perfumes más de ella que trae la fresia, como que le gusta mucho. Y es que sí, le da como una mezcla medio, no sé, como que endulza mucho más las flores. A mí me gusta. Le quita un poco lo verdecito al perfume que trae de la madreselva, que pues también por ahí podría estar, pero lo hace fresca también. La base trae vainilla, benjuy, almizcle y sándalo. Por eso les comentaba que sí, al final termina un perfume con mucha presencia. La nariz detrás de este perfume es Steve de Mercado, y él ha hecho perfumes más o menos famosos, pues Escape de Calvin Klein es uno de ellos. Le ha diseñado a Escada, hizo el Tommy Girl Jeans también, es de este diseñador. Y de Paris Hilton hizo el aniversario de la edición limitada. Entonces yo creo que está muy bien hecho también el perfume. Me gustó, también se los recomiendo muchísimo. Y pues pruébenlos. A mí me gustaron mucho todos los que les traje en este videito. Espero que ustedes también los disfruten, que me den sus comentarios si ya los han usado, si no,
si les gustaría usarlos, qué tipo de otros perfumes de celebridad han usado, y pues cuéntenme qué tal les ha ido con este tipo de perfumes. Dejé una dinámica en el video pasado que vamos a dejar aquí en la liga, en el que les pregunté, hice yo un tag de Fraiche de 10 preguntas que me hicieron. Está ahí el cuestionario para que me respondan una de las preguntas, y voy a estar respondiendo esas preguntas en un video. Si me quieren mandar en esas respuestas sus perfumes pues más emblemáticos de ustedes, que les gusten más, y eso en ese videito lo vamos a estar dejando. Entonces hasta aquí es mi video, mi reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad, muchas gracias por pasar y verlos y quedarse conmigo en esta aventura aromática y olfativa. Se les quiere mucho, siempre los traigo aquí. Muchas gracias por el video. Hasta el próximo. Saluditos. Bye.